Sean bienvenidos a este nuevo podcast en Cosas que Pasan. Mi nombre es Marlon Pilco y soy un estudiante de la Universidad Nacional de Educación, la UNAM, y estoy aquí acompañado con mi compañero Jonathan Hualpa. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Yo también soy un estudiante de la UNAM y hoy vamos a hablar de un tema que nos ha parecido muy importante. Exacto, vamos a hablar de qué políticas públicas necesita el Ecuador para mejorar su educación. ¿Será que el nuevo Ecuador necesita mejorar la infraestructura, pedagogía o qué en verdad necesita? Pero antes de proponer dichas políticas, vamos a analizar las políticas públicas que se han implementado anteriormente en el Ecuador, como por ejemplo el Plan Decenal de Educación que fue implementado en el gobierno de Rafael Correa. Exacto, el Plan Decenal de Educación que estuvo vigente entre los años 2006 hasta el 2015 tenía varias reformas educativas como la generación de la educación básica y el mejoramiento de la formación docente. Y durante estos años hubo una gran inversión del Estado a la educación, la cual mejoró el acceso, la infraestructura, la gratitud y la formación de docentes, como habíamos mencionado. Yo destaco que el Plan Decenal propuso llegar a una inversión del 6% del Producto Interno Bruto, el PIB, para lograr sus metas. Sí, pero el artículo hecho en el Instituto de Educación de Uruguay nos dice que en la práctica solo llegó el 5%. Sí, pero aunque no se cumplió esa dicha meta, para Pablo Ceballos, ex ministro de Educación, nos dice que se logró aumentar la matrícula, especialmente en la educación básica, que llegó a un porcentaje del 96,23%, y este porcentaje nos demuestra que casi se generalizó este nivel educativo. Bueno, pero Rosa María Torres, la ex ministra de Cultura, nos dice que el plan decenal no cumplió con todo lo que propuso, como por ejemplo, la matrícula de educación inicial apenas llegó al 44.24% y cuando la meta era realizar ese nivel de educación. Igual pasó con el bachiller, solo se llegó al 68% cuando la meta era el 75%. O sea, hubo avances, pero no se llegó a la meta. Estoy de acuerdo. Entonces podemos decir que el Plan Decenal mejoró el acceso a la educación y no buscó garantizar la permanencia de los estudiantes. Exacto. Solo mejoró la matrícula en los niveles educativos. No es suficiente ya que existen problemas económicos. Pero el Plan Decenal también vive esos problemas económicos, porque según Pablo Ceballos, el ministro de Educación, se eliminó el cobro de rubros que se daban en las escuelas públicas, ya que eso era un problema económico para la mayoría de las familias ecuatorianas y además construyó milenios. Exacto, pero según Rosa María Torres, la construcción de los milenios también hizo un cierre masivo de escuelas pequeñas. Y el problema aquí era que algunos estudiantes tenían que viajar mucho tiempo y algunos no tenían para los pasajes, además de que el 26% de niños decían que recibían maltrato y eso era otro problema por el cual los niños dejaban sus estudios. Pero el Plan Decenal también tiene ese problema, porque para Pablo Ceballos nos dice que se buscó en el Plan Decenal, buscó mejorar la formación y valoración del docente, porque hasta en el año 2015 se dieron 33 millones de horas de capacitación, 4.202 docentes tuvieron una maestría internacional. Esta evidencia la inversión del Estado en la formación de docentes, y esto es un aspecto positivo porque si queremos mejorar la educación, por consecuencia debería mejorar la capacitación a quienes enseñan. Y también hay un problema, porque como dice Rosa María, no se evaluó el impacto de las capacitaciones en la práctica, porque tener muchas horas de capacitación o tener una maestría, la cual no garantiza que el docente cambie su forma de enseñanza. Entonces no basta con tener una infraestructura moderna o tener los mejores docentes por su recorrido académico, ya que esto no garantiza que la educación mejore. Exacto, entonces después de analizar el plan decenal, podemos responder a la gran pregunta: ¿qué políticas públicas necesita el Ecuador para mejorar la educación? En base a lo que hemos analizado, es importante que la educación es para todos sin importar las dificultades que enfrenten. Para aplicar la misma podemos proponer esta primera política, que sería política de permanencia y protección educativa. ¿Y de qué se trata esto? El objetivo es que todos los estudiantes no abandonen sus estudios, pero como bien sabemos, no todo Ecuador hay las mismas problemáticas, ya que en algunos lugares hay la falta de recursos económicos y en otros lugares hay la inseguridad. Entonces, lo primero sería hacer un diagnóstico en todos los lugares del país y aquellos lugares que necesiten más apoyo económico se les daría una beca y ayudas económicas, mientras que en los lugares que necesitan más ayuda de seguridad se mejorarían las medidas de seguridad y protección educativa. Y también debe haber un acompañamiento psicológico y un seguimiento a los estudiantes que tengan muchas faltas.
Aseguraríamos la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. ¿Y cómo le implementamos desde el aspecto legal? Desde el Ministerio de Educación, implementando normativas que se aseguren esta política, ya que con esta buscamos la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo. Pero también se debe tener un presupuesto del Estado. Exacto, aquí el Estado debe designar recursos específicos para las becas y el mejoramiento de las medidas de seguridad priorizadas en zonas más vulnerables. Y la implementación sería en base al diagnóstico en cada lugar, así determinando los lugares más vulnerables. Y ya habiendo visto esta primera política, a mí se me ocurrió otra política que necesita el Ecuador. ¿Y cuál es esa política? Es equipamiento en las instituciones educativas según las necesidades de cada una. ¿Y de qué se trata esa política? Es que todos tengan los mismos recursos para aprender sin importar su ubicación. Primero sería de tener un diagnóstico sobre qué necesidades existen en cada institución educativa, como puede ser la falta de tecnología, la falta de laboratorios, entre otras cosas. Y el Estado debería hacer un apartado en su presupuesto para esta política y se gastaría el dinero según las necesidades de cada unidad educativa. Y la implementación sería según el diagnóstico, ayudando primeramente a los niveles de mayor vulnerabilidad. Y ya viendo esto desde el aspecto legal, sería a través del Ministerio de Educación que proponga normativas que aseguren esta política. Y hasta ahora hemos propuesto dos políticas y que sus objetivos son diferentes, pero que ambas buscan el mejoramiento de la educación. Correcto, Marlon. Pero quiero proponer otra política y que es muy importante. Wow, ¿y de qué se trata? Esta política trata de capacitar a los docentes para atender a niños con necesidades especiales, ya que en Ecuador, según el Ministerio de Educación, existen más de 50.000 estudiantes con necesidades. Pero no estaríamos haciendo el mismo error que hizo el plan decenal respecto a la capacitación. Aparte, ¿cómo lo vamos a implementar? No, porque mi política incluye que la capacitación de los docentes y las mismas ponerlas en práctica y que tengan un acompañamiento y una evaluación. Así veremos si hay una diferencia entre la práctica docente. ¿Y cómo lo piensas implementar? Sería que todos los docentes del Ecuador, que va desde la educación inicial hasta la educación superior, tengan una capacitación de 3 horas al día durante 10 meses, donde se divide en 6 meses de teoría y 4 meses de práctica, y al final sería una evaluación que había comentado antes para ver si hubo un cambio. Y desde el aspecto legal sería mediante el Ministerio de Educación que implementa normas para garantizar unos docentes capacitados para atender a niños con necesidades. Y así tenemos nuestras 3 políticas que ayudan al mejoramiento de la educación. Porque lo que realmente debe ser una inversión es que responda a las necesidades de los estudiantes, docentes y comunidades. Y también que todos tengan las mismas oportunidades de ingreso, permanencia y de aprender. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio en Cosas que Pasan. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Bueno, y esperamos que esta conversación les haya ayudado a preguntarse de qué educación queremos. Último capítulo. Hasta pronto.